We now have time for questions. Ahora I tenemos would like tiempo to para just preguntas. remind those of you Quisiera that have been before, recordarles, those of you los que for the han first estado time, aquí what a antes o good por question primera Kennedy vez, School que consists una of. buena lo que es una buena First, you pregunta en la start by escuela identifying Kennedy. yourself. Primero se Second, it identifican, is short, después contains one tiene que thought. ser That means one breve question. y tener solamente third, una your pregunta, question una idea, ends with a y la question mark. pregunta So termina with con un that, signo de we'll start right here. interrogación. Así que con eso voy a empezar Hola, aquí. mi nombre es Mariana Fequeira Rizzo, soy de Argentina, estudio acá en la Kennedy School y bueno, este es un año muy importante para nuestros compañeros estadounidenses, pero también para todos los que estamos estudiando en la Escuela de Gobierno, porque son las elecciones de presidente de Estados Unidos. Entonces mi pregunta es cómo cree que puede impactar eso en nuestro país, los resultados. ¿Y son también elecciones en el centro de estudiantes, puede ser? Sí, exactamente. A ver, o sea, Mañana muy importante es la votación. ¿así hay votación? ¿Cómo es eso? A ver, me interesa porque fui estudiante, quiero que me cuenten. Tenemos la Perdón, segunda vuelta. ¿Se puede preguntar? Sí, ¿puedo preguntar? Afraid not. We need Sí, your sí, answer. puedo preguntar, gracias. Bueno. ¿Cómo es? Tenemos la segunda vuelta. ¿Acá hay segunda vuelta? Sí, segunda vuelta. Como nosotros, no llegaron, nadie llegó al 50. Nadie llegó al 50, estamos ahí cerca. Ah, ¿y vos sos candidata o algo? Sí, Bueno. soy candidata y capaz tenemos dos presidentas de Argentina la misma semana. Bueno, buena suerte para las elecciones. Bueno, ¿qué pregunta? Yo no sé si responder. Es una pregunta comprometida porque temo que alguien diga que me inmiscuyo en política interna. Estoy acá como presidenta de la República Argentina. Sinceramente me parece impropio y no es porque no me anime a decir algo. Los que me conocen saben que me animo a eso y a mucho más. Pero no me parece sinceramente apropiado opinar en vísperas electorales. Tengo mi pensamiento y todos imaginarán cuál es. Todos imaginarán cuál es. Yo los dejo librado a su imaginación, no es que quiera evitar la respuesta, pero creo que corresponde que así lo haga, lo entiendo como responsabilidad. Fundamentalmente, si estuviera acá Cristina Fernández de Kirchner, senadora, por ejemplo, o sea que representa un sector político y no representa un país, opinaría sin lugar a dudas. Pero quien está hablando es Cristina Fernández de Kirchner, representante de la presidente de la República Argentina y representante de los 40 millones, de los que me votaron y de los que no me votaron, de los que me quieren y de los que no me quieren. Así que tengo que pasar la pregunta y esperar el 6 de enero. No, el 6 de noviembre, perdón. 6 de enero son Reyes. Next question right up here. Mi nombre es Jorge Mazal, soy estudiante acá en la Kennedy también, argentino también. Y la pregunta es, ¿por qué países como Chile, Brasil, Colombia y Perú pueden crecer y generar desarrollo económico sin cepo cambiario y sin inflación y en la Argentina no podemos lograr lo mismo? Bueno, en realidad el cepo cambiario es un título mediático. En la República Argentina, a diferencia de lo que sucede en Colombia, en Chile o en Brasil, es el segundo país en dólares después de los Estados Unidos. Después de Estados Unidos, el segundo país en dólares es la República Argentina. El Estado norteamericano estima que entre 1.300 y 1.700 dólares por habitante frente a Brasil, por ejemplo, que solamente tiene 6 dólares por habitante y es la quinta o sexta economía del mundo. O sea, no hay ningún cepo cambiario, por otra parte. Simplemente el mercado único de cambios tiene aproximadamente 120 rubros para adquirir dólares. El problema que hemos tenido es que durante la última elección en la que yo resulté electa, que fue también doble vuelta, saben que instalamos el sistema de internas abiertas, obligatorias y simultáneas para todos los partidos políticos, como es aquí en Estados Unidos, tuvieron lugar en agosto. Entre agosto, septiembre y octubre, producto de fuertes rumores, intencionados por cierto, difundidos por medios que decían que luego de mi elección en octubre íbamos a devaluar, se evaporaron del Banco Central, compraron del Banco Central los argentinos 4.768 millones de dólares para atesoramiento, es decir,
para ahorro en dólares, cosa que no sucede ni en Chile, ni en Colombia, ni en Brasil. En Brasil vos vas y querés pagar en dólares y no te los aceptan. En Brasil el precio de las casas es en reales y cuando vas a Brasil tenés que ir con reales para poder gastar. Lo mismo pasa en Chile y lo mismo pasa en Colombia. Si no se hubieran ido esos 4.768 millones de dólares que se fueron entre agosto, septiembre y octubre, simplemente con 900 millones de dólares más hubiéramos podido pagar los 2.300 millones de Boden 12 que pagamos y los 3.500 millones del cupón de PBI que vamos a tener que pagar ahora en diciembre a fin de año y que obviamente contamos con las reservas para poder hacerlo. Se llegó a decir inclusive, y ustedes lo deben recordar, que no íbamos a pagar el Boden 12 tampoco en dólares, que lo íbamos a pagar en pesos. También se decía que ni siquiera íbamos a pagar el Boden 12. Todas maniobras especulativas contra el valor de la moneda, bueno, para beneficiar a un pequeño sector, porque en realidad el sector que compra dólares, estadísticamente, del 100% de los argentinos, es un 12%. Por lo tanto, no hay cepo cambiario. Si tú quieres, sos importador y necesitas, o sos un productor y necesitas dólares, en el mercado único de cambios hay más de 120 conceptos por los cuales se pueden comprar dólares. Se eliminó el de atesoramiento, que permitía a una persona física o jurídica comprar por mes, sin ningún fin ni objeto, nada más que para ahorrar en dólares 2 millones de dólares por mes. Esto no sucede en ninguno de los países que vos decís. Es más, ¿vos sabías que en Brasil no se puede hacer depósitos en plazo fijo en los bancos en dólares? Si vos querés ir a Brasil y querés hacer un depósito en plazo fijo, no se permite. En la Argentina, sí está permitido. Me parece que hay un gran desconocimiento y mucho manejo mediático del tema. Yo creo que deberían, por lo menos todos los estudiantes, informarse más de todo lo que pasa en estos países. Es más, voy a agregar algo más. Voy a agregar algo que me comentaba el otro día el canciller, que había tenido conversaciones con su par colombiano, porque hace un tiempo a esta parte se han descubierto en la Argentina, o están actuando, algunas bandas que se denominan de los colombianos, ¿no? Ciudadanos colombianos que, bueno, delinquen en la Argentina. La Cancillería colombiana, por supuesto, está preocupada por esto porque le hace muy mala imagen al país y ha ofrecido colaboración, pero nos ha dicho que le llama la atención la gran cantidad de dólares que circulan en la Argentina, cosa que no sucede, por ejemplo, en Colombia, donde es muy estricto y donde cualquier persona que cuente con más de $1.000 y pueda tenerlos en efectivo es mal visto, porque es visto casi como un narcotraficante. Yo comprendo que la Argentina tiene una fuerte cultura en el tema de los dólares, fundamentalmente a partir del 24 de marzo de 1976, cuando se hizo la ley de reforma de entidades financieras y comenzó un proceso de desindustrialización muy grande del país y se puso mucho acento en lo financiero y no en lo productivo. Y la etapa de la convertibilidad, los 10 años en los cuales había dólares, pero bueno, lo tenían algunos y durante muy poquito tiempo, porque después no tuvieron ni dólares ni pesos. Entonces, como yo no quiero volver a repetir viejas historias, quiero ser una presidenta seria y responsable que garantice, por ejemplo, que la Argentina tenga dólares para darle a los importadores para que puedan comprar los insumos básicos que necesitamos para producir, desde medicamentos oncológicos hasta todos los insumos básicos que necesita cualquier país para importar. Como tengo que además pagar la deuda que tuvieron o formaron otros gobiernos, tengo que pagar, acabo de decir, un cupón de 3.500 millones de dólares a fin de año, más los par y discount, que es deuda que viene ya de los años 90. Tenemos deuda de los años 90, deuda de los años 80, tenemos deuda del año 2001, tenemos los bodenes, bueno, tenemos un menú de deuda y lo que es curioso, ninguno de esos instrumentos fue generado por el gobierno, que es el que está pagando con dólares esas deudas. Entonces, obviamente como presidenta me veo en la obligación de cuidar esas reservas. Y los argentinos que cuentan con posibilidades, obviamente comenzaron que no se podía viajar y cosas. Todos sabemos, a ver, que aquí en Estados Unidos y en cualquier país del mundo para viajar
es necesario tener una tarjeta, por una razón muy simple. Aunque hayas pagado en efectivo el hotel, tenés que dejar tu cupón firmado, porque si no, no te reciben a ningún hotel. Yo creo que hay, al lado de esa cultura que se formó de los dólares, y que no culpo a nadie, ¿eh? Yo también tenía un plazo fijo en dólares. O sea que no estoy culpando a nadie, yo también soy argentina, pero realmente hoy, además de ser argentina, soy presidenta de todos los argentinos. Entonces tengo que cuidar de todos, de los 40 millones, aún de aquellos que muchas veces, sin darse cuenta, contribuyen a generar un camino económico o salidas económicas que finalmente terminan impactando en todos. Y yo me acuerdo de la época en que todos podían viajar, todos, un grupo de la sociedad podía viajar, porque había otro que fue cayéndose del esquema productivo. Los piquetes no nacieron en el 2001, los piquetes nacieron en 1995 en la Patagonia, cuando no había trabajo. Entonces hay que tomar en cuenta que todas estas medidas tienen que ver, esta medida fundamentalmente, que no es cepo cambiario, porque cepo cambiario sería algo así como que nadie pudiera utilizar dólares. Y la otra cuestión que también tiene que ver con la economía en blanco, porque creo que hay algunos que se enojan mucho es porque tal vez no puedan justificar de dónde sacan los dólares que tienen o el dinero que tienen. Tenemos también un problema grave en eso. O sea, si querés comprar dólares y además no querés decir de dónde sacaste la plata, no querés pagar impuestos y te querés ir afuera, y el país va a durar muy poquito con gente que haga, si los 40 millones quieren hacer esto, el país dura muy poquito. Entonces, yo entiendo por ahí que pueda haber alguno enojado. Es imposible contentar a todos, pero mi obligación como presidenta es manejar el país concibiéndolo como un todo y cuidando de que funcione para la mayoría de los argentinos. Creo que pueden viajar muy bien. Vi un montón de argentinos en Las Vegas alentando a Maravilla Martínez, que me pareció fantástico. Vi también argentinos que están aquí. Bueno, tú eres argentino. Estás acá, problemas de dólares no debes tener, ¿no es cierto? Vos tampoco tenés problemas de dólares, Argentina. Pues sabés la cantidad de argentinos que ni siquiera podrán llegar a la Universidad de La Matanza, nunca, a la Universidad de La Matanza. Vos tenés la suerte de estar estudiando en Harvard. ¿Te parece que podés hablar de cepo cambiario? ¿No te parece un poco injusto con el resto de los argentinos? Yo creo que es un poco injusto con el resto de los argentinos. Pero para todos los argentinos. Pero bueno, es mi concepción. Right up here. Buenas, me llamo Martín Molina y soy venezolano. Y mi pregunta es... Venezolano, ya sé de dónde viene. Encuentro venezolanos en todas las universidades que me preguntan. Mi pregunta es... Ah, bien. Yo sé, me vas a preguntar de Chávez. No. Ah, bueno. Vas a ser más original entonces. Está bien. En vista de los constantes ataques que medios, intelectuales y periodistas específicos, no necesariamente opositores, sino críticos, han recibido durante su gobierno, ¿usted cree que existe la pluralidad de ideas y la libertad de expresión en Argentina? Oye, te costó... A ver, yo creo que nunca hubo tan como ahora libertad de expresión en la Argentina. A ver, en la Argentina nunca ha podido haber pasado, por ejemplo, lo que pasó aquí en Estados Unidos, cuando una periodista del New York Times fue presa por no revelar la fuente cuando denunció que la esposa de un embajador era de la CIA. Se la llevaron presa por no revelar la fuente, periodista del New York Times. Esto en mi país no podría haber sucedido jamás. Primero porque está la Constitución que contempla la protección de la fuente. Segundo porque basta leer con cualquier diario o escuchar cualquier canal de televisión lo que dicen de cualquier dirigente, fundamentalmente de esta presidenta o de miembros de su gobierno, y fue esta presidenta precisamente la que envió al Parlamento la ley para precisamente despenalizar a todo aquel periodista
que estaba penalizado por calumnias e injurias, o sea, si alguien decía algo y se le hacía un juicio por calumnias e injurias y resultaba condenado, no solamente podía ser condenado civilmente a resarcir con una indemnización, sino que además podía ser encarcelado. Esta presidenta envió al Parlamento y el Parlamento lo aprobó, la despenalización de calumnias e injurias, de modo tal de que cualquier periodista pueda decir lo que se le da la gana de quien le venga en gana. De hecho, lo hacen todos los días y realmente yo creo que, sinceramente, te vi leer la pregunta, seguramente no tenés buena memoria para recordar lo que me querés decir, pero realmente creo que hay mucha libertad en la Argentina, en serio, y vos lo sabés, vos lo sabés. Right over here. ¿Qué tal? Soy Juan Maquieira, de General Pico, La Pampa. En primer lugar, le quería agradecer por estar acá, por esta oportunidad única de hacerle preguntas. Y muchas cosas uno tiene ganas de preguntar, voy a hacer una de todas esas. Mucha gente, no sé si mucha, hay gente en su gobierno o en el Congreso que viene hablando mucho de una posible reforma constitucional para que usted pueda ser reelegida por tercera vez. De hecho, hubo una protesta, en mi opinión, grande, no sé qué opina usted, hace poco, entre otras cosas, oponiéndose a eso en Buenos Aires y en todo el país. Y la pregunta concreta es, porque usted no se ha expedido sobre el tema, ¿usted quiere ser reelegida por tercera vez y quiere reformar la Constitución para eso? Mira, no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que yo puedo o debo. Y en realidad es una cuestión abstracta porque la Constitución no permite mi reelección como presidenta. O sea, va más allá de lo que yo quiera o deba. En mi país se discuten muchas cosas. Se discuten si puede haber reelección, si no puede haber reelección, si hay que reformar la Constitución, si tiene que haber un sistema presidencialista, si tiene que haber un sistema parlamentarista, si hay que legalizar el aborto, si no hay que legalizar el aborto, si los jóvenes de 16 años tienen que votar, si no tienen que votar, si hay que despenalizar o no el consumo de drogas. Se discute, en la República Argentina se discute, pero no es responsabilidad de esta presidenta una reforma constitucional, ni deseo de esta presidenta una reforma constitucional, porque no depende de mí, como nunca dependió tampoco de ningún partido. Porque salvo en el caso de la reforma del 49, todas las reformas constitucionales, fundamentalmente la reforma del 94, no fue hecha por un solo partido, fue hecha por dos partidos. Mira vos, el peronismo había ganado muy bien las elecciones en el año 91 y 93. Sin embargo, no tenía los 2/3 y necesitó el concurso de otro partido, la Unión Cívica Radical, para lograr la reforma del 93. La Constitución, al exigir mayorías agravadas de las 2/3 partes de los miembros, o sea, no solamente de los presentes, de los miembros de cada Cámara, ha sido muy sabia. Por eso creo que se quiere instalar una discusión que puede existir en determinados sectores de la sociedad, pero que no es competencia de esta presidenta. Right here. Muchas gracias. Mi nombre es Manuel, soy de El Salvador, y como un latinoamericano estudiando en Harvard, quizás algunos opinen que no tengo derecho a hablar, pero siento que tengo la obligación de preguntar. Perdón, yo no tengo nada que ver con eso, porque No, por supuesto. no soy de Harvard, así que no sé qué pasa en Harvard, que si lo dejan hablar los de El Salvador o no, pero no tengo nada que ver. No, porque parece ser que... Adelante, por favor. En base a su última respuesta, teniendo usted el peso y la estatura política e internacional que tiene, Gracias. ¿cuáles son sus planes una vez usted se retire de su cargo en el 2015? Mira, después de lo que me pasó en mi vida personal, me he acostumbrado a no tener planes. Si vos me hubieras dicho qué podía pasarme a mí como mujer, te agradezco lo de dirigente con estatura internacional y que me lo diga un salvadoreño. Me gusta más que me lo diga un salvadoreño que me lo diga un argentino. Muchas gracias. Pero la verdad que me he acostumbrado a no planificar. Porque en realidad yo soy muy creyente y me he convertido en más creyente todavía. Y creo que hay una frase que pinta lo que siento verdaderamente y que es: si quieres ver sonreír a Dios,
cuéntale tus planes. Y lo viví en carne propia. Yo jamás podría haber pensado que me iba a pasar lo que me pasó, y me pasó. Y eso me dio una comprensión de la vida, no solamente desde lo personal, sino desde lo político, que todos esos grandes planificadores, esos grandes estrategas, esos que dicen va a ser tal cosa, va a ser tal otra, va a ser esto, va a ser lo otro, en realidad, mira, yo creo que la vida se vive cada día y siento que vivo cada día como si fuera el último. Y también que gobierno como si fuera el último. Y lo hago con toda la intensidad y con toda la fuerza. Como si fuera la última cosa que tuviera que hacer. Lo aprendí a partir de mi experiencia personal. Por eso ya no planifico tanto como lo hacía antes. Gracias. Right up here. Muchas gracias, señora presidenta. Mi nombre es Lynn y yo soy de los Estados Unidos, pero viví 6 años en Argentina. Lo que yo quisiera preguntar es, entiendo que usted no es economista, como nos dijo, pero quería saber cómo se explica el aumento de su patrimonio de 2 millones de pesos a 79 millones de pesos en 8 años. Mira, en realidad no sé dónde sacas esas cifras, pero no ha sido así. Ha habido denuncias en mi país acerca de estas cuestiones, no solamente para mí, sino para muchísimos otros funcionarios, muchísimas otras personas, y la verdad que la justicia lo ha determinado. Yo toda la vida he tenido una determinada posición económica que no fue desde que llegué a la presidencia. Esto lo sabe, no sé cuánto tiempo viviste en Argentina, pero todo el mundo sabe que siempre he ejercido la profesión libremente. Mi estudio jurídico era uno de los más grandes y realmente puedo dar cuenta de todos y cada uno de mis bienes, y de hecho lo he hecho a través de pericias y de cosas que me he visto obligada a hacer como cualquier ciudadana, que es en este caso una ciudadana como en nuestro país. Los funcionarios públicos tienen la carga, es el único país del mundo donde se produce un delito con inversión de la carga de la prueba. No sos economista, vos sos economista, ¿no es cierto? No. Ah, bueno, yo soy abogada. Y en cualquier lugar uno tiene que, es inocente hasta tanto es declarado culpable. El único lugar, el único delito que no es así es en el caso de enriquecimiento ilícito en caso de un funcionario público. Y hemos recibido denuncias, obviamente, de la oposición y también de denunciadores profesionales, y nos hemos sometido a, como se ha sometido cualquier persona, al veredicto de la justicia, inclusive con peritajes por parte de 12, 20, 30 peritos de la Corte que han pasado por todas las instancias de primera, segunda, tercera y Cámara, en fin. Pero los números que manejás, infórmate bien, no son esos. Yo teníamos y tengo una determinada posición económica que ha sido producto de, de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también. Gracias. We have time for just 2 more questions. Muy buenas noches, me llamo Juliana Teortúa, soy colombiano, pero mi familia vive ahora en Panamá. Mi pregunta es sobre Paraguay. ¿Usted cómo ve las relaciones bilaterales entre Argentina y Paraguay ahora? Y específicamente en el futuro, ¿cómo ve el futuro de Paraguay en Mercosur? Bueno, en realidad las relaciones con Paraguay, más que bilaterales, son son socios de Mercosur, con lo cual las decisiones que se toman, más allá de las relaciones obviamente que tenemos, compartimos una empresa binacional que es Yacyretá, aparte una obra que terminamos durante nuestra gestión, pero en realidad la cuestión de Paraguaya fue una cuestión que se discutió en el ámbito del Mercosur primero y de la UNASUR después, y se decidió la suspensión de los derechos políticos sin ningún tipo de sanción económica, por lo que se consideró un golpe institucional sobre la figura del presidente Lugo. Con la salvedad que tomamos los presidentes que tomamos esta decisión, que fueron el presidente José Mujica, la presidenta Dilma Rousseff y quien les habla, de que ni bien se normalice en la próxima elección la situación institucional del Paraguay, va a volver a ser un miembro pleno con todos los derechos políticos. En cuanto a las relaciones bilaterales, yo te puedo asegurar que muchas veces son cuestiones de carácter institucional. Si vos vas a Formosa,
si vos vas a Misiones, si vos vas a Corrientes, te vas a dar cuenta que en términos económicos y en términos de vinculación entre Argentina y Paraguay, lo mismo del lado brasilero, no ha cambiado absolutamente nada. En realidad, lo que se quiso hacer en el Mercosur es dar un ejemplo muy claro de respeto a la cláusula democrática que fue incorporada en Ushuaia y que, bueno, y que necesariamente hace que se respeten y se deba respetar los procesos institucionales. Una parodia de juicio político que se tramita apenas en 24 horas, evidentemente, bueno, creo que yo que he estado al frente de un juicio político como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuando se enjuició a 2 miembros de la Corte anterior y duró aproximadamente 2 meses, porque hay un debido proceso, hay procedimiento de acusación, de defensa, de presentación de prueba, de ambas partes, de alegatos, de peritajes, etcétera, etcétera. Todos sabemos que un juicio nunca puede llevarse a cabo en 24 horas. Pero contra el pueblo paraguayo no hay ninguna animosidad. Hay diferencias con sus autoridades y por eso establecimos que no iba a haber ningún tipo de sanción económica, porque precisamente la sanción económica nunca la pagan los gobernantes, sino los pueblos. Bueno, gracias. Sí. Hola, yo soy Last Juan, question. de Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Ay, pero ahora voy a contestar yo sobre eso. quería preguntarle, después de ver los poco transparentes índices de inflación, de delincuencia y de pobreza, ¿no le parece que sería un momento de empezar a hacer una autocrítica y empezar a aceptar un poco distintas opiniones? A ver, primero te voy a contestar, porque no se lo contesté a tu anterior compañerito, sobre el tema de que soy uno de los pocos privilegiados que no puedo hablar. Chicos, estamos en Harvard. Estamos en Harvard, por favor. Esas cosas son para La Matanza, pero no para Harvard. Esta frasecita, soy uno de los pocos argentinos privilegiados. Mira, será porque están acá en Harvard y no se enteran. Yo hablo con millones de argentinos. Pero hablo con millones de argentinos en los 20.000 actos a los que voy, hablo con periodistas en Formosa, en Córdoba, en donde me encuentran. En realidad creo que, yo no sé dónde han sacado esto de que no hablo, realmente, parezco muda, no es así. Habla mucha gente conmigo. ¿A vos te parece que si la gente no hablara conmigo, yo hubiera sacado el 54% de los votos? ¿Hubieran votado una muda o una que nunca hablaron ni hablaron con ella? ¿No les parece? Son chicos inteligentes, tienen un nivel académico. Yo creo que no pueden repetir monocordemente lo que escriben 2 o 3 periodistas que además... A ver, vamos a empezar a hablar un poquito en serio de lo que está pasando en Argentina en materia de medios de comunicación, que han dejado de ser medios de comunicación para convertirse en medios de oposición. Si quieren hablar de periodismo, vamos a hablar en serio de periodismo y de medios de comunicación y de regulación en materia de medios de comunicación. Ustedes viven en Estados Unidos, un país donde hay una fuerte regulación en materia mediática. Por ejemplo, en Estados Unidos nadie que sea propietario de un medio escrito, el dueño del New York Times o el dueño del Washington Post, puede ser titular, por ejemplo, de licencias de televisión o de audio. Mucho menos ser el único dueño de la única fábrica de papel de diario. Y además hay un determinado número de licencias que pueden tener en materia de radios, en materia de televisión o en materia de comunicación. Hace 3 años exactamente, y esto creo que la Escuela de Leyes y la Escuela de Gobierno es algo muy importante, yo les pido ahora a todos ustedes, levanten la mano los que saben si se ha sancionado o no una nueva ley de medios en la República Argentina. ¿Alguien? Los que saben si se sancionó una nueva ley de medios. Pero quiero que levanten un poquito más alto la mano para que pueda verlos, los que saben. Bueno, saben muy poquitos, evidente. Yo te voy a explicar. ¿Vos sabés? Vos también sabés. Bueno, en el año 2009 se sancionó, se van a cumplir 3 años de la sanción de la ley de medios, que establece que no puede haber más de 24 licencias de cable y un número de, creo que de 4, no recuerdo,
de frecuencia abierta. Y realmente hay hoy en la República Argentina una gran controversia porque el monopolio mediático que existe en la Argentina, que no solamente controla fábrica de papel de diario obtenida durante la dictadura, que además controla muchísimos diarios, se niega a cumplir una ley sancionada por el Congreso desde hace 3 años, con medidas cautelares, y bueno, finalmente la Corte ha fallado y ha determinado que el 7 de diciembre tiene que estar desinvertido, porque obviamente no se pueden tener 240 licencias de cable y 9 licencias abiertas, porque obviamente hay monopolio. Y si hay un lugar, y esto se llama la Escuela de Gobierno Kennedy, si hay algo que ha caracterizado a esta sociedad, es ser una sociedad con normas muy antimonopólicas y antitrust. De hecho, Microsoft, una de las empresas más grandes del mundo, ha sido muchas veces multada por desempeño monopólico. Bueno, en la República Argentina estas cosas no pasaban. La ley de medios se sancionó además con una participación nunca vista. Como se ve que muchos no la conocen, quiero explicarles que es la primera ley que se envía al Congreso luego de realizar un anteproyecto. Yo presenté un anteproyecto que además tampoco fue un anteproyecto que realizara yo, fue el de la Coalición Democrática, que agrupaba a numerosas organizaciones no gubernamentales, sindicatos, universidades, intelectuales, que formularon un anteproyecto de ley. Este anteproyecto de ley se discutió en más de 25 foros, universidades, sindicatos, a lo largo y a lo ancho del país. Se hicieron inclusiones, modificaciones, y finalmente se mandó el proyecto de ley al Parlamento, que resultó aprobado por amplias mayorías que no solamente fueron de mi partido, sino también de partidos de la oposición, que establecía determinadas cláusulas de adecuación para precisamente evitar los monopolios, que en realidad es lo peor que le puede pasar a una sociedad, que un solo sector económico, porque además el periodismo ya no es como lo ejercía Benjamin Franklin o Mariano Moreno a la luz de las velas. Hoy todas las empresas son empresas económicas. El periodismo, que nació fundamentalmente como un ejercicio político, lo eran los revolucionarios franceses, que uno puede ver todavía en París la imprenta en donde producían su diario. Lo era Benjamin Franklin, que tenía el diario La Gaceta, uno de los padres de los Estados Unidos. Lo era Mariano Moreno, periodista fundador de La Gaceta comercial, donde también era periodista. El periodismo nació precisamente como un instrumento político. A partir de la mutación en grandes concentrados, conglomerados económicos, no solamente en nuestro país, sino en todas partes. Ustedes habrán escuchado del escándalo de Murdoch en Londres, en Inglaterra. Hay hoy en nuestros días, hablando de libertad y de periodismo, no sé si lo sabrán, pero hay varios periodistas procesados por la justicia argentina, junto a ex agentes de inteligencia, junto a ex jefes de la CIDE, junto a generales de la Nación, que hackeaban, como lo pasaba en Murdoch, en que interceptaban mails y comunicaciones telefónicas y utilizaban esto para presionar o para vender información. Hay unas 7, 9, 8, 10 personas, entre ellas conocidos y connotados periodistas. Es curioso que no haya llegado una información de esta naturaleza a una universidad tan importante como Harvard, pero lo quiero comentar porque esto ha pasado. Y creo que debemos tener la sensatez, como mirás para abajo, pensé que te pasaba, habías perdido algo. Quería decirte realmente que el problema que hoy radica es esto, o sea, no hay una libertad absoluta, tan libertad hay que hay un monopolio que no acepta la ley y no reconoce la autoridad, por ejemplo, de aplicación que votó el Congreso y que ha reconocido hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso quería, para los que no conocían la existencia de esta regulación en la Argentina, que en realidad todavía estamos muy atrasados respecto de lo que es Estados Unidos en materia de libertad de expresión,
porque la libertad de expresión la podés ejercer en la medida en que puedas tener lugares en donde expresarte y que no todos los lugares pertenezcan a un solo medio. También uno lo puede ver cuando aquí ve cómo toman partido determinadas cadenas mediáticas, en fin, por tal o cual candidato o por tal o cual política de gobierno, lo cual no está mal. Yo no creo en la objetividad del periodismo. Creo que el periodismo debe tener opinión, creo que cada uno de nosotros mire el mundo desde un lado, desde una ideología, desde determinados intereses, pero no sos uno de los pocos argentinos. Tal vez porque vivís acá en Harvard, obviamente, vas a hablar poco conmigo porque yo en Harvard no vengo, pero te puedo asegurar que hay millones de argentinos que hablan con esta presidenta constantemente. Sería tonto pensar otra cosa. Hablo con periodistas, hablo con sindicalistas. Lo que pasa es que me parece que el periodismo se ha convertido en la Argentina en algo muy autorreferencial. A mí me llama la atención venir a una universidad y estar hablando no vine a la escuela de periodismo, vine a la escuela de gobierno y yo soy presidenta. Y la verdad que me llama la atención poderosamente que todo gire en torno a si hablo o no con tal o cual periodista, o si hablo con tal o cual. Realmente me parece, si se me permite, poco académico. Esperaba realmente algún otro tipo de análisis o algún otro tipo de preguntas que tuvieran que ver más con el gobierno y con la escuela de gobierno, que creo que es el tema que los ocupa a todos ustedes, o por lo menos están con sus dólares gastándolos, que deben ser bastantes, porque me dijeron que es un poco cara Harvard también. Aquí, así que bueno, nada, quédate tranquilo que hablo con un montón de gente. ¿Qué es lo que querías saber? ¿Me puedes repetir la pregunta? No, creo que... ¿No te acordás? No, quería saber si podía empezar a ver más una autocrítica y poder permitir un poco más este tipo de conferencia donde puede expresarse un poco más claramente, con preguntas. A ver, mirá. Yo te digo, mis funcionarios hacen conferencias todos los días. Casi todos los días hay un funcionario explicando, desmintiendo y demás. Pero en realidad también llega un momento en que uno dice una cosa, publican otra. En realidad, fíjate, voy a leerte un titular de un diario después de mi discurso el otro día en la ONU. En la ONU, al otro día de que yo hablé sobre el tema de AMIA, salió un titular en un diario donde dice: fuerte giro de la presidenta, negociará con Irán por la AMIA. Yo venía hablando de diálogo con la AMIA en los discursos que di en la ONU en el 2009, en el 2010 y en el 2011. Lo que pasa es que el diario, el día anterior, había puesto otro título, había puesto que yo no iba a hablar con Irán. Entonces el otro día tuvo que cambiar el título y poner que yo había girado. En realidad yo venía diciendo exactamente lo mismo. Y la verdad que uno está en Argentina y por ahí habla y dice blanco, y el otro día, pero no ya en conferencia de prensa, estoy hablando y digo blanco, y el otro día sale publicado: la presidenta dijo negro. Y esto se puede verificar totalmente. Yo creo que hay en realidad una percepción y creo que hay una toma de posición respecto de muchas cosas, pero quédate tranquilo porque hablo con todo. La última conferencia que di creo que fue cuando estuvo Hillary en la Argentina, ¿no? Fui con Hillary Clinton. Ahora, estar dando conferencias todos los días no me parece que sea la obligación de una presidenta. Yo tengo que gobernar. Y conferencias dan mis funcionarios. Mis funcionarios hablan todos los días. El Ministerio de Interior, el Ministro de Economía, acaba de ir el Viceministro de Economía, Axel Kicillof, a responder todas las preguntas del presupuesto. El titular de la AFIP da conferencias de prensa permanentemente, el Ministro del Interior da conferencias de prensa permanentemente, el Ministro de Planificación da conferencias permanentemente. Ahora, me parece que esto me parece como un latiguillo, una muletilla. O sea, yo creo que puede haber muchísimas críticas que hacer, pero me parece que, o tal vez sea que no encuentren el lado por donde quieran criticarme y entonces sea esto, pero sinceramente me llama la atención. No me enoja, está claro, porque yo a esta altura no me enoja y además es feo enojarse, hace mal a la salud y te salen arrugas cuando te enojas mucho, así que no vale la pena. Paciencia,
paciencia y seguir adelante. Muchas gracias, querido. General Pico La Pámpara, ¿no? General Pico La Pámpara, ¿vos? No. Pico de la- No, de General Pico La Pampa por el archivo San anterior. Juan. Ah, de San Juan. ¿De qué parte de San Juan sos? de San Juan Capital. San Juan Capital. Qué bien. Qué bien que anda el país. ¿Cuánta gente del interior del país pudieron ser en Harvard? Anda bien el país. Sí. ¿Alguna otra pregunta más? Gracias. No, we need to quit now. No, sí, por favor, déjelo, pobrecito, que estaba para allá. Y está con un papelito. Y está con un papelito. A ver, dale. Léete el papelito con el que te viniste, dale. No es para leer. Dale. Primero, en principal, bienvenida a Boston. Gracias. Yo soy de Salta, pero hace mucho tiempo vivo en Estados ¿De Unidos. qué parte de Salta? De la capital, Salta capital. Hermoso. Y a mí no sé qué título me pondrán los diarios porque es una pregunta que no es picante o lo que ellos quieren que pregunte. No es sobre el pasado, sino sobre el presente. Porque hay diarios que quieren, sé que hubo muchos mails y sé que hubo periodistas que estuvieron haciendo las preguntas, pero también es parte de la libertad, es bueno. No nos engañemos tampoco entre nosotros, somos todos gente grande. Dale, te escucho. En un mundo muy complicado, y mis estudios son en negocios, no aquí en Harvard, pero respeto mucho esta institución, y yo me doy cuenta que usted siempre dice que agua, alimentos, tecnología y energía son las claves del futuro a largo plazo para el mundo. Y yo siempre pensé que también la responsabilidad social debería ser parte de ese conjunto de conceptos. Y porque la responsabilidad no está en los políticos solamente, sino también en los empresarios. Siendo parte del G20 y teniendo conversaciones con otros dirigentes, ¿cuál es la posición de usted sobre la importancia de la responsabilidad social hacia el futuro a largo plazo, no de la economía argentina, sino la política en general en el mundo? Gracias. Hablas de la responsabilidad social como un concepto empresarial, fundamentalmente. Desde un concepto administrativo. Bueno, sí, es la responsabilidad social de las empresas, es decir, sí, en ser amigables con el medio ambiente, en tratar de invertir en tratar de invertir, por ejemplo, en proyectos en los pueblos donde se empeñan sus tareas para poder hacer desarrollos alternativos, etcétera, etcétera. Absolutamente de acuerdo. De hecho, creo que es una de las cosas más importantes que se están haciendo en la actualidad y que es precisamente... Bernardo Klinsberg está trabajando mucho en ese concepto de responsabilidad social empresaria y agregarle un plus a aquellas empresas que tienen en sus envases, en los productos que ofrecen al mercado, precisamente una suerte de etiqueta de empresas con responsabilidad social a partir de determinados cánones. Te aclaro que de eso en el G20 mucho no se habla, te voy a ser sincera, te estaría mintiendo. En el G20 hemos intentado, por lo menos personalmente he intentado el tema de los paraísos fiscales sin demasiado éxito, he intentado el tema de regulación de transferencia de capitales para que no sean de carácter especulativo e impacten en las economías, golpeando el valor de las monedas. He tratado de incluir la infraestructura y fundamentalmente el financiamiento de los sectores más vulnerables como un mecanismo también para la reactivación, lo que estuve explicando, pero realmente el G20 es un espacio que es bastante nuevo y realmente, tiene sus complejidades, pero no se ha hablado demasiado de responsabilidad social. Sí se ha hablado en reuniones de empresarios que conforman el G20, que son empresarios como que acompañan el G20, como también ahora hay dirigentes sindicales que acompañan las reuniones del G20. Pero en el G20 propiamente dicho, no. Pero vamos a llevarlo, es buena idea. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much, Madam President. Y faltan más. No más. Por favor. No, faltan más, no. ¿Mi último? A ver. Last question. A ver, el último. A ver. ¿Dónde? A ver. Ok.
aprovecho la generosidad para hacer una pregunta nada más. Hace poco el Instituto Nacional de Estadística en Argentina hizo alguna declaración en relación a que en un día un argentino podría comer con 6 pesos. Ya lo desmentí ayer. Hay un artículo que publicó la titular de la INDEC aclarando cómo habían tergiversado lo que había salido. Perfecto, entonces cambio un segundo para aprovechar la oportunidad. Dale. No, nada más, habiendo discutido un poco todo sobre el de los derechos humanos y lo que nos comentó ahorita, yo me pregunto y cito un poco sus declaraciones, ¿por qué un ciudadano argentino tiene que tenerle un poquito de miedo a la presidenta? No, ¿ves? Esa es otra tergiversación, ese es otro tema que tergiversaron. ¿Qué es lo que dije? Exactamente, y someto a grabación, que traigan la grabación y la pongan acá. Al contrario, yo dije que los que me tenían que tener un poquito de miedo eran mis funcionarios. ¿Qué hizo Clarín? Editó la frase y puso que la que tenían que tenerle miedo a Dios y a mí. Yo dije que mis funcionarios tenían que tenerme un poquito de miedo a mí, porque hasta ahí estaba haciendo crítica, precisamente, mira vos, hoy que me pedían la autocrítica, estaba haciendo crítica de algunas gestiones o de algunas decisiones que no me parecían adecuadas y que hubieran sido mejores otras. No me referí a los ciudadanos. Además, realmente sería muy tonta si hubiera dicho eso respecto a los ciudadanos. Ni siquiera sería mala, sería tonta. Y yo la verdad que no creo que vos creas que yo sea tonta, ni mucho menos. Me referí específicamente a mis funcionarios cuando dije eso. Te invito a que veas el completo. Te voy a mandar el video completo para que lo veas. Bien. Ellos también son ciudadanos. Gracias. Muchas gracias.